Es decir, está situada en la parte anterior de la cara interna de la órbita, como se puede apreciar aquí. Es un hueso par y de forma cuadrilátera, por lo que también igualmente va a presentar 4 bordes y 2 caras. La osificación, esta se desarrolla a partir de un tejido membranoso y es de un solo punto de osificación de un hueso, y este se va a formar a partir del tercer mes de vida ultrauterino. Ya, ahora voy a hablar sobre los bordes y las articulaciones. Por la parte de arriba se va a articular con el hueso frontal, específicamente con la apófisis orbitaria interna, como se puede apreciar aquí. Aquí está el unguis, no, acá, el unguis, y aquí sería la apófisis interna, orbitaria interna. Por detrás con el hueso esmoides, con la lámina papirácea, y por delante con el hueso maxilar superior. A ver, eso no es. A ver, sí, sí, tiene razón. Esa es la lámina papirácea, la amarilla. O también la cara anterior de las láminas laterales. Las masas laterales, sí. Ya. Por delante con el maxilar superior, sería con las apófisis ascendentes del maxilar, y con esto se va uniendo al canal lacrimonasal, que ya voy a mostrar más adelante. Y por debajo con el cornete inferior. Bueno, como dije, presenta 4 bordes. Un borde superior. Las características de esos bordes es que todos son irregulares y muy delgados. Todos tienen razón. Y bueno, ahora voy a hablar de las caras, que presenta dos, la cara externa, o también cara lateral, o la cara interna o medial. Bueno, las características de la cara externa es que se encuentra un detalle óseo, que es la cresta lagrimal posterior. Y esta va a descender hacia una apófisis en forma de gancho, que va a ser el gancho lagrimal, que es este que se encuentra aquí. Ya. Ya, lo que hace la cresta lagrimal es dividir a la cara en 2 bordes, un borde posterior y un borde anterior. Otra cosa importante de la cresta lagrimal es que aquí se va a insertar el tendón reflejo del orbicular de los párpados, en esa parte. Correcto. De aquí. Pregunta, presidente. ¿No? Sí. Pregunta. ¿Dónde se inserta el músculo orbicular de los párpados? Porque acuérdense que le da la vuelta al reborde orbitario, ¿no es cierto? A toda la órbita. Pero en la órbita hay varios músculos, hay varios huesos. Está el frontal, está el maxilar superior, está el malar, están los huesos propios de la nariz. Entonces, ¿dónde se inserta el orbicular de los párpados? La respuesta es en la cresta ósea que está ubicada en la cara externa del unguis. La cresta ósea ubicada en la cara externa del unguis. Ahí se inserta el orbicular de los párpados. Es que nos permite parpadear y nos permite abrir y cerrar los párpados. ¿Correcto? Ok. Listo, sigamos. Ya, como mencioné, esta cresta va a dividir a la cara externa en 2 bordes. El borde posterior va a ser liso y contiene la lámina orbitaria del etmoides, o sea, aquí se va a articular luego. Ya, y el borde anterior, va a ser cóncavo y va a completar el canal superior del surco lacrimonasal, este borde de aquí. Listo, ahora el gancho lagrimal, de aquí. Bueno, este se articula con el maxilar superior. Este gancho va a limitar lateralmente el orificio superior del conducto, que se va a encontrar aquí, y luego va a bajar, o donde va a escurrirse aquí se va a prensar el saco lagrimal, en esta parte. Correcto. De aquí. Ya, ahora, voy a pasar a hablar del conducto lacrimonasal. Bueno, este se forma por la cresta lagrimal posterior del unguis y la cresta lagrimal
anterior del maxilar superior. Ya. Y esto de aquí va a formar la fosa lagrimal, donde aquí va a contener el saco lagrimal. El saco lagrimal. Aquí está, que sería este de aquí, este saco lagrimal. Ya. Aquí se van a vertir todo el contenido, saldrá por aquí, saliendo específicamente por el meato inferior. Ya, todo el contenido, lágrimo nasal, ¿no es cierto? Sí. O sea, todo el contenido va a terminar en el meato inferior. Ya, no olviden que el saco lagrimal es un complemento, porque donde se fabrican las lágrimas es en la glándula lagrimal. ¿Dónde está la glándula lagrimal? Cosita lágrima. En la cara inferior orbitaria del frontal, del hueso frontal. Entonces está la glándula lagrimal. Las lágrimas humectan el ojo, que pues esa es la función que tienen, mantener el ojo húmedo, sí. Y luego pues va al saco lagrimal y de ahí el conducto lagrimal hasta el meato inferior, que ¿dónde se encuentra ubicado el meato inferior? Entre el cornete inferior y el piso de la boca. Entre el cornete inferior y el piso de las fosas nasales. Muy bien. Siga. Ya, y eso sería lo que sería el conducto lagrimonasal. Y bueno, ahora a la carie interna. Bueno, esta carie interna tiene bastantes rugosidades que van a albergar surcos vasculares, como se puede apreciar aquí. Todo esto de aquí. Ya bueno, lo que tiene la cara interior o medial va a presentar un canal vertical, que es este de aquí, que va a dividir igualmente a la cara interna en dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Bueno, la parte anterior va a ser rugosa, esta de aquí, como se ve aquí, es rugosa y, como ya se dijo, presenta surcos vasculares que contribuyen a formar las paredes laterales de las cavidades nasales. Esta zona de aquí. Y no, es la de acá, perdón, la anterior, esta de acá. Ya, y la parte posterior, esta se articula con el etmoides, completando las semicildillas etmoidolagrimales o semicildillas de Lungis, para luego completarlas. Ya. Esto va a completar las celdillas etmoidolagrimales. Correcto. Entonces el Lungis forma parte de la pared interna de la órbita y de la pared externa de las fosas nasales. Si se ubican, ¿no? La pared interna de la órbita y al mismo tiempo a través de su cara externa y a través de su cara interna de la pared externa de las fosas nasales. Siga. Ya, y bueno, para terminar solo hablaré de las inserciones, que bueno, en este caso ya se mencionó que en la cresta lagrimal posterior se inserta el tendón reflejo y bueno, atrásito de esa, de la cresta posterior lagrimal, se va a insertar también un músculo, que es el músculo Horner. Bueno, este músculo se ancla en la terminación de la cresta y bueno, este es un músculo, es una prolongación del músculo orbicular prestal profundo, que es este que se encuentra aquí. Aquí se va a insertar, este es el maxilar, atrásito se va a insertar el tendón reflejo y atrásito de este se va a insertar lo que sería el músculo Horner. Correcto. Y ahí eso sería todo. Músculo de Horner con H, ¿no? Horner. 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 Ahí está escrito abajo. Siga. Ya ahí acabaría. Muy bien. Solo ese hueso tiene.
Ayer ya expliqué el BOME. Ah, ya, muy bien, correcto. Faltan para terminar la cara, los huesos propios de la nariz, el hueso palatino y cornete inferior. Y el cornete inferior. Ya, el compañero que tiene preparado eso, que ponga, por favor. El malar. Hola, buenas noches. Doctor, tuve un pequeño problemita con mi laptop, entonces un compañero me va a ayudar compartiendo la pantalla. Ya, no hay ningún problema. Ya. Adelante. Buenas noches, doctor y compañeros presentes. Yo voy a terminar de exponer lo que es el hueso malar, los huesos propios de la nariz y el cornete inferior. Ya. Para empezar, vamos a hablar de las generalidades, que también es conocido como el hueso cigomático, hueso yugal o pómulo. Se encuentra en la parte superior y lateral del macizo facial. Como podemos ver, es un hueso par, plano, corto y compacto. Tiene forma cuadrangular y para describirlo mejor, tiene 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Ya, en su estructura, se articula, con 4 huesos. Por la parte de abajo y adelante se articula con el maxilar superior. Por la parte de arriba se articula con el frontal, formando la apófisis cigomática del frontal. Por la parte de atrás, se puede decir así, se articula con el temporal mediante la apófisis cigomática. Y por hacer más preciso, es por la escama del temporal. También se articula con las alas mayores del efenoides, por la parte de adentro, que se ve así. Ya, seguimos con lo que es estructura. Ya, como podemos ver, es un hueso que tiene tejido compacto en su periferia y es esponjoso en su centro. Y también aparece atravesado por un conducto en forma de Y, que se podrá ver más adelante. Ya, tiene 2 caras, la cara externa o extracranial, que es lisa y convexa. Y aquí se puede ver que debajo del orificio facial o cigomático, que es el que da paso al nervio temporomalar, que es el nervio de la rama maxilar superior. Correcto, rama epidémica, ¿no? Ajá. Y por lo tanto es un nervio sensitivo. Ya, en la parte un poquito más abajo del orificio, da inserción a 2 músculos, el músculo cigomático menor y el músculo cigomático mayor. Correcto, los 2 cigomáticos, ¿no? Ajá. Ya, en la cara interna, esta es cóncava y la cara interna medial, esta está ubicada de tal modo que mira hacia la cavidad orbitaria y por la parte posterior forma la fosa temporal y donde se inserta el músculo temporal. Ya. Vamos a hablar sobre los bordes. Ya. El borde anterosuperior u orbitario, es romo y cóncavo y forma el reborde de la órbita. Forma el reborde de la órbita, pero se llama orbitario, ¿no? Ajá. Ya, está el borde postero superior o temporal, que forma parte del límite de la fosa temporal. Y constituye 2 partes, el horizontal, que se continúa con el borde superior de la apófisis cigomática, y vertical, que forma una S alargada, en la cual se inserta el temporal. Ya, correcto. El borde anteroinferior o maxilar es dentado y casi rectilíneo. Señálelo, use el dibujo, por favor. A ver, el anteroinferior, sí, o maxilar. Anteroinferior es este. Este es póstero superior, este es anteroinferior. Y ahí se articula con la apófisis piramidal
del maxilar superior. Doctor, pídame Claro, permiso para que controle el puntero. No tengo permiso. Ajá. Ya, correcto. ¿Ahí? Ahora sí. Ahí sí. Ya, este es el borde antero superior o borde que completa la órbita, ¿no? Este es el borde póstero superior que está en contacto con la fosa temporal arriba y con la fosa cigomática abajo. Este es el borde antero inferior que va a estar articulado con la apófisis piramidal del hueso maxilar superior. Acuérdense que en un cráneo articulado no se ve esa apófisis porque está totalmente cubierta por el pómulo. La apófisis piramidal. ¿Se acuerdan de la apófisis piramidal del maxilar superior? Sí. Sí. Ya, este hueso la cubre. Y este es el borde posterior inferior, que pues también va a estar en relación con esa apófisis, con la cara externa del maxilar superior. Siga. Como ya te lo dijo en los ángulos, como podemos ver, el que está el círculo de celestito, es el ángulo superior, que este se articula con la apófisis orbitaria externa de frontal. El círculo que está de rojo es el ángulo posterior, que este se articula con la apófisis cigomática de frontal. Ya. El ángulo anterior y el inferior, estos se juntan con el borde anteroinferior para articularse con la apófisis malar del maxilar superior. Apófisis malar. Maxilar. Piramidal. A la apófisis piramidal del maxilar superior. Piramidal, porque tiene forma de pirámide del maxilar superior, ¿no? Entonces, los ángulos anterior y el inferior cubren esa apófisis. El ángulo superior se articula con la apófisis orbitaria externa del hueso frontal, ¿se acuerdan? Sí. Porque la apófisis orbitaria interna se articula con ¿cuántos huesos? La interna. La apófisis orbitaria interna, ¿con qué hueso se articula? Con La rama ascendente del maxilar superior y el hueso superior. Muy bien. ¿Y la apófisis orbitaria externa con cuántos huesos se articula? Con el cigomático. Solo con el ángulo superior del hueso cigomático, con un hueso. Muy bien. El ángulo posterior pues se articula con la apófisis cigomática del hueso, de la porción escamosa del hueso temporal. Muy bien. Entonces, en el borde posterior se inserta el hueso temporal. Ajá. Siga, niña. Ya. Ya, la osificación está originado por 3 centros que aparecen en el segundo mes de vida intrauterina y se sueldan al final del 5º mes. Este dan origen a la porción cigomática y los 2 otros dan a la porción orbital. Aquí, como pueden ver, este hueso tiene 3 foramen que son súper chiquititos y que tuve que buscarlos en el atlas porque, o sea, encontrarlos así por un hueso normal no se ven tan bien. Entonces, en el foramen cigomático facial, que es el que está ahí marcado de celestito, pasan el nervio cigomático facial y los vasos, con su mismo nombre. En la parte de abajo está el foramen cigomático orbitario, que pasa el nervio cigomático temporal y el nervio cigomático facial. Y el otro foramen, que es el cigomático temporal, pasan los nervios cigomáticos temporales. Ya son ramas muy finas, muy finas. Sí, ajá. Y por eso no se ven mucho. Así es. Continúa. Ya. Ahora voy a continuar con los huesos propios de la nariz. Ya. Estos son huesos pares, cortos, son planos y compactos. Son láminas perpendiculares que tienen 2 caras, 4 bordes
y ambos huesos forman la nariz y el dorso o el puente de la misma. Estos están articulados con la espina nasal frontal. Correcto. Son los huesos donde ubicamos las gafas, los lentes, ¿no? Sí, donde descansan los anteojos. Los huesos propios de la nariz. ¿Recuerdan cuando vimos el frontal? El frontal tiene aquí una espina, que es la espina nasal anterior, pues es como un gancho, le presta sustento a estos huesos propios de la nariz para que no se desarticulen. Continúa. Ya, estos huesos se articulan con el frontal por la espina, pues se articula con la espina nasal del frontal, como ya se lo dije, por el etmoides, por la parte de atrás, bueno, que ahí no se ve muy bien, y por... ¿Con el etmoides se articula con qué parte del etmoides? Que la tiene aquí viendo. Aquí está. Con la lámina perpendicular. Con la lámina perpendicular del etmoides, que llega hasta aquí, hasta atrás de los huesos propios. Acuérdense que el tabique está formado por la parte superior por la lámina perpendicular del etmoides, que es una lámina ancha, y por la parte inferior con el vomer, que viene proyectándose de la cara inferior del cuerpo del efenoides y se mete aquí en la ranura que está entre las dos apófisis palatinas del maxilar superior. Entonces el tabique está formado arriba por los huesos, por la lámina perpendicular del etmoides y abajo por el vomer. Y esta lámina perpendicular alcanza a llegar a los huesos propios de la nariz. Siga. Doctor, disculpe, ¿puede repetir todo lo que dijo? No me perdí. No paré. ¿Cómo dice? ¿Y puede repetir lo último que dijo? Lo último sí, pero todo no lo puedo repetir. No, todo lo último. Tienen que estar atentos, por favor. Los huesos propios de la nariz se articulan con el etmoides por su lámina perpendicular. Por su lámina perpendicular, que es la que está en contacto en la cara posterior, ¿no? Esta lámina perpendicular avanza solamente hasta la mitad del tabique, porque la parte inferior del tabique pertenece al hueso vomer, que se viene proyectando de su articulación en la parte de atrás con la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Siga, señorita. Doctor, ¿y cuando operan la nariz es con el cartílago? ¿Es en la parte del cartílago o cómo? O sea, operan la nariz estéticamente. Ahí cortan el cartílago por adentro. Yo le dije porque a un familiar mío le operaron de la nariz, yo estuve en la cirugía. Cortan la nariz por adentro y recortan con unas tijeras curvas los cartílagos de las alas de la nariz, y también meten por debajo como una especie como para raspar el dorso de la nariz, pero solamente el cartílago, sí, solamente el cartílago, la pirámide nasal. Entonces ahí, sí, ahí van recortando el cartílago y le van dando forma. También cauterizan, cauterizan a través de las fosas nasales, cauterizan los cornetes cuando están muy hipertrofiados, cuando están muy crecidos, los cauterizan, ¿no? Pero básicamente moldean es la pirámide nasal cartilaginosa. Si tienen una deformación más atrás en los huesos propios, los desarticulan. Los huesos propios los desarticulan, ¿no? Los presionan duro, los desarticulan y le dejan puesto un yeso para darle forma. Pero si es que tienen la lesión, la deformidad muy arriba, pero cuando la tienen abajo, solamente trabajan en la nariz, en la pirámide cartilaginosa, en los alerones y en el dorso de la pirámide nasal. Siga. Y aquí en este dibujo, señores, aprovechemos. Si ven la flechita, no. el cursor, no. ¿Ahí? Sí, ahí sí. ¿Ahí? Ahí sí. Ya, aquí ven, retroceda. Aquí ven ustedes el cambio de color. Si ven, hasta aquí es gris y de ahí para abajo es como rosado, ¿no es cierto?
Y este cornete superior es de gris y este cornete es como café, ¿cierto? La lámina perpendicular solo llega hasta aquí y lo de aquí abajo es el borde anterior del bómer que está terminando de formar el tabique. Y estos cornetes, los dos cornetes que están acá arriba son los cornetes medios, ¿no? Que pertenecen a la cara, vienen de la cara interna del etmoide. Y este cornete que está acá en café es el cornete inferior, que es un hueso que se desarticula, está pegado a la cara interna de las masas laterales del etmoide, pero se desarticula, es un hueso total